¿Alguna vez has sentido que esta generación que viene creciendo en la iglesia se está alejando más de ella? Se están perdiendo y no sabemos cómo explicar bien lo que está pasando. Sabemos de Dios, sabemos de la iglesia, sabemos de la Biblia, pero a veces da la impresión de que no lo conocemos de verdad. Hoy quiero llevarte a un solo versículo que es como una radiografía espiritual de una generación completa. Está en Jueces capítulo 2, versículo 10. Y este texto dice así aquí en la Biblia: y toda aquella generación se reunió con sus padres, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Este texto me ha golpeado muy fuerte durante estos días, porque he estado examinando, haciendo un exégesis sobre esto exhaustivamente, y nos muestra lo que estamos viviendo hoy. Gente que vive dentro del pueblo de Dios, pero sin conocer realmente a Dios. En este video quiero contarles lo que descubrí al hacer una exégesis completa de este versículo, y vamos a mirar un poquito el contexto, la estructura de este pasaje y algunas palabras en el idioma original que sin duda te ayudarán a esclarecer lo que estamos viviendo ahora, el desafío para ti y para mí en la iglesia. Miren, miremos un poquito el contexto, vamos a ubicarnos. El libro de Jueces está entre Josué y Primera de Samuel. Y este es el tiempo después de la conquista antes de los reyes. Israel ya está en la tierra prometida. Ya no son esclavos, no están en el desierto, están donde Dios quería que estuvieran realmente. Al menos geográficamente, ¿eh? Pero espiritualmente empiezan a caer en un ciclo bien conocido. Confort, ya habían conquistado la tierra, se olvidan de Dios, se van tras otros dioses, vienen problemas, claman a Dios y Dios levanta a un juez que los libera. Y otra vez lo mismo, círculo vicioso. Jueces 2:6 al 3 al 6 como un prólogo que explica por qué pasa todo esto. En el corazón de este prólogo está el versículo 10. Es como si el autor dijera: ¿quieres saber dónde empezó el problema? Mira lo que pasó con la siguiente generación. Hagamos una fotografía del versículo 10, solo el versículo 10. Te encontramos 5 oraciones ahí, mirando su estructura. Y estas pequeñas oraciones se traducen así. Mira, la primera: toda aquella generación fue reunida con sus padres. Bueno, esta expresión es una forma bonita de decir que esa generación murió. Es un eufemismo hebreo para designar a la muerte. La siguiente oración y dice: y se levantó después de ellos otra generación. Y aquí aparece la nueva generación. No solo es la siguiente. En el hebreo se le llama Dor Aher, otra generación, distinta. La tercera oración dicen que no conocían a Jehová. Y es porque está subordinada, una conjunción de subordinación ahí. Ni tampoco la obra que él había hecho por Israel, la cuarta y la quinta. La obra y lo que Dios había hecho. Y ahí está la bomba. Una generación entera definida por dos cosas: no conoce a Dios y no conoce lo que Dios hizo. Miremos 3 palabras claves en todo este versículo 10. La primera palabra es Dor, que ya lo hemos visto. Y esta se vuelve clave, ¿por qué? Porque no solo es un grupo de gente de la misma edad, es también una etapa, es un periodo, es una identidad espiritual. En nuestro texto el problema no es que el tiempo pasó, ya. El problema es que lo que se levantó fue una generación diferente, desconectada. Y la podríamos traducir de la siguiente manera: y la generación de Josué murió, y la que vino después fue un tipo de generación completamente distinta. Para mí eso ya es súper actual, ¿eh? Cada generación tiene su espíritu, tiene sus prioridades, tiene sus ídolos, tiene sus formas de relacionarse con Dios o de no relacionarse con Él. La pregunta es: ¿qué tipo de generación estamos siendo nosotros? ¿Qué tipo de generación está creciendo en nuestras iglesias? La segunda palabra que nosotros encontramos aquí es la palabra hebrea yadá. Y yadá en español se traduce como conocer. Puede ser de saber datos o puede ser de conocer a una persona. En hebreo pasa lo mismo, pero con más fuerza. Yadá puede ser saber algo, experimentar algo o tener una relación cercana con alguien.
Y cuando se usa con Dios, definitivamente tiene que ver con conocer a Jehová. Es la relación de pacto, de reconocerlo como Señor, confiar, obedecer, caminar con Él. Entonces, cuando el texto dice, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, no está diciendo que nunca escucharon de Dios. Está diciendo que esa generación ya no vivía en una relación real con Dios. Sabía de Dios, pero no vivía con Dios. Eso duele, ¿verdad? Porque describe perfectamente lo que puede pasarle a nuestros chicos hoy. Una generación de iglesia que crece escuchando sermones, cantos lindos, historias bíblicas, pero en algún punto ya no hay un encuentro, ya no hay relación, ya no hay pacto personal. Tremendo. La tercera palabra aquí es masé, que tiene que ver con obras, tiene que ver con hechos. El hebreo masé viene del verbo o la raíz asá, hacer, que se puede traducir como obra, como hecho, como acción. Jueces 2:10, la frase es, no conocían la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué obra es esa? Bueno, en el contexto lo podemos entender, es todo lo que Dios hizo. El éxodo, el cruce del Mar Rojo, el desierto, la entrada a Canaán, las codornices, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los jóvenes de esta nueva generación que vivían en la tierra prometida, ya no recuerdan la historia de cómo Dios llevó a sus padres ahí. Perdieron la memoria espiritual, perdieron las historias que debían sostener su fe. Si lo traemos eso ahora a nuestro tiempo, es como que nacer en la iglesia, disfrutar de la escuela sabática, de los campos y de los campamentos, etcétera, etcétera, de la comunidad, grupos pequeños, pero sin conocer la historia de cómo Dios ha guiado al pueblo, sin leer la Biblia como la historia real de salvación, sin ver cómo Dios ha estado actuando también en nuestra propia vida. Mira, vamos a conectarlo un poquito ahora teológicamente a esto. Este versículo no está solo, este está conectadísimo con toda la Biblia. Si vas a Deuteronomio 6, Dios le dice a Israel que ame a Jehová con todo el corazón. Y que esto tenían que enseñarle estas palabras de la ley a sus hijos, y al levantarse, y al andar, y al acostarse. O sea, la idea era clara, cada generación debía pasarle el fuego de la fe, la herencia generacional a la siguiente. El Salmo 78 de Asaf decía así, no encubriremos a nuestros hijos, contaremos a la generación venidera las obras de Jehová y su poder y las maravillas que él hizo, para que no se olviden de las obras de Dios. Había que asegurar la transmisión generacional. Y ahora llega Jueces 2:10 y nos muestra qué pasa cuando eso no se cumple. Aparece una generación que no conoce ni las obras que Jehová había hecho por Israel. También aquí hay un eco en Éxodo 1:8, porque dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, Yadá. Éxodo 5:2, cuando Faraón le dice a Moisés, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová. Ahora en Jueces 2 el problema ya no es solo Faraón, ahora es el propio pueblo de Dios, viviendo como alguien que no conoce al Señor. Por lo menos Faraón tenía justificación porque no había crecido en la fe. Pero el pueblo de Dios es fuerte, es durísimo. Israel parece peor que Faraón. Y empieza cuando la nueva generación deja de conocer a Dios y deja de recordar sus obras. Esto es fuerte. Mira, conectemos esto con la actualidad. Cuando una junta todo, la teología del versículo se puede resumir en 3 ideas fuertes. La primera, Dios se revela en la historia. No es un Dios de teoría, sino de hechos. La fe bíblica nace de mirar lo que Dios ha hecho en la cruz, en la resurrección, en la historia del pueblo de Dios y en tu propia historia. Segunda conexión teológica, conocer a Dios es relación, no solo información. Yadá no solo es el conocimiento subjetivo, sino la experiencia. Es caminar con Dios, es escucharlo, es obedecerlo, es confiar en cuanto Él ha hecho por nosotros. Y tercer punto, cada generación decide qué hacer con lo recibido. La generación de Josué conocía a Jehová y sus obras. La siguiente eligió no vivir en esa relación, no abrazar esa historia. La gran pregunta para nosotros es, ¿estamos siendo una generación que conoce al Señor?
¿O solo una generación que ya no conoce realmente a Dios? Queridos jóvenes, ¿están siendo ustedes aquella generación que conoce al Señor o no? Ahora, déjame aterrizar esto en nuestra realidad. Vivimos en la era de la información. Sabemos muchísimo. A la vez nos cuesta concentrarnos, escuchar, profundizar. Podemos saber mil cosas de teología, apologética, debates, consumir contenido espiritual, TikTok, tantas cosas que hay. Y al mismo tiempo estar viviendo una fe superficial, sin oración, sin obediencia, sin entrega. Podemos estar llenos de historias bíblicas, pero vacíos de una experiencia diaria con Dios. Eso es exactamente lo que le pasó a la generación de Jueces 2:10. Y además hay otro riesgo, otro punto. No contar las obras de Dios a los que vienen detrás, a la siguiente generación. Es gravísimo. Si los adultos no cuentan lo que Dios ha hecho, si la iglesia no narra cómo Dios ha guiado, si tú mismo no cuentas a otros lo que Dios ha hecho en tu vida, se va construyendo una cultura en donde Dios es solo un concepto y no una persona viva. Como cristianos, esto nos desafía fuertemente. ¿Estamos ayudando a los más chicos a conocer a Jesús realmente? ¿Estamos mostrando cómo Dios ha guiado la historia bíblica y la historia del pueblo remanente? ¿Estamos dejando que las nuevas generaciones descubran por sí mismos que Dios también actúa hoy? Quiero terminar con un llamado muy simple, pero muy serio. Jueces 2:10 nos muestra una generación que creció rodeada de evidencias de la fidelidad de Dios, pero decidió vivir como si Dios no fuera real. Tenían las fiestas, tenían los tabernáculos, el Sucot, todo, pero no aprendieron a conocerlo. Yo no quiero que nuestra generación, que está creciendo hoy en la iglesia, sea recordada así, como una generación que no conocía al Señor. Yo quiero que esta generación sea aquella que conozca a Dios, que vuelva las palabras en un sentido profundo en su vida, que decida conocer a Dios de forma real y verdadera en lo íntimo. Recuerda, conocer a Dios, Yadá, no es un asunto de perfección, no es no fallar. Es caminar con Él, es volver a Él, es aprender a escuchar su voz. La invitación para ustedes es hoy que vuelvan a leer la historia de Dios en la Biblia. Está bien la historia de Moisés, la historia de Sansón, pero busquen a Dios en esa historia. Habla con otros de lo que Dios ha hecho por ti. No te conformes con saber de Dios. Decide conocer a Dios. Que no se levante otra generación que viva dentro de la iglesia, pero lejos del Dios de la iglesia. Que se levante una generación de jóvenes que conozcan a Jehová y que nunca olviden la obra que Él ha hecho por nosotros hoy. Nunca olviden la obra que Él ha hecho a través de Cristo, por ti y por mí. Que Dios te bendiga.